compartiendo diferentes temas, son principios básicos para el creyente. Hemos estado aprendiendo acerca de la oración, acerca del ayuno, acerca de la lectura de la palabra y también acerca de la adoración. Así que hoy este día, hermanos, es el tercer tema que estamos hablando acerca de la importancia de la adoración. ¿Qué es adoración? La ocasión pasada estuve compartiendo con ustedes, estábamos hablando de algunas cosas que no es adoración. Aprender a diferenciar lo que no es adoración. Y estuvimos hablando acerca de qué cosa es alabar y qué es adorar. Estuvimos analizando un poquito acerca de que la alabanza o la música o ir a la iglesia en sí no es adoración. No quiere decir que sea malo, sino que cuando hacemos eso sin el verdadero propósito, ahí es cuando no es adoración. Entonces, cuando nosotros hacemos esas cosas sin que esté en el corazón, hermanos, la verdadera intención, entonces es cuando no es adoración. Se alaba a Dios, ¿sí? Se alaba a Dios, porque podemos decir Dios es grande y estamos alabando a Dios. Amén. Sí se alaba a Dios. Pero estuvimos hablando la diferencia entre alabar a Dios y adorar a Dios. En la primera oportunidad estuvimos hablando de qué cosa es adoración y llegamos a la conclusión que adoración es obediencia. Amén. Si adoración es obediencia, entonces se va a convertir en adoración la alabanza, se va a convertir en adoración el ir a la iglesia, se va a convertir en adoración la música, los cantos y todo lo demás cuando nosotros venimos a Dios en obediencia, obedecemos a Dios. Si vivimos una vida en obediencia a Dios. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar de ir a través del mensaje y analizar cuatro razones por qué adorar a Dios. ¿Por qué nosotros debemos de adorar a Dios? Amén. ¿Estamos dispuestos a comprender por qué nosotros debemos adorar a Dios? ¿Qué razón hay para que tú y yo adoremos a Dios? Amén. Entonces, ¿qué le parece? Así como está sentadito, hacemos una oración. Amén. Así como está. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, porque estamos aquí una vez reunidos, una vez más reunidos, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, para engrandecer tu nombre, Señor, y para adorar tu nombre. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos ilumine, el que nos guíe a toda verdad, el que nos enseñe. Señor, permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestro interior y nos traiga luz a través, Señor, de este consejo, de esta palabra, de este estudio, Señor, de esta meditación en tu palabra. Permite que seas tú, Señor, el que nos enseñes. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos transforme a ser, Señor, esos adoradores tuyos, que tú quieres que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Toma tu iglesia, Señor, y que tu iglesia sea edificada, mi Dios, en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús y permíteme ser, Señor, solo instrumento tuyo, Padre, así como tú quieres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio y el tema de hoy, como lo acabo de mencionar, razones para adorar a Dios. La primera razón, hermanos, que encontramos para adorar a Dios es que Dios lo manda. Esta es nuestra primera razón. ¿Cuál es la primera razón? Dios lo manda. Dios lo manda. Por eso es que nosotros debemos adorar a Dios. ¿Y cómo es que, cuándo es o en dónde dice la Escritura que Dios lo manda? Podríamos empezar desde el inicio, hermanos. La palabra, las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que Dios manda, demanda de su creación que le adore. Y estamos hablando de su creación humana. Amén. Que nosotros le adoremos. En toda parte de la Escritura encontramos porciones de las Escrituras que Dios demanda al hombre que le adore. Amén. Encontramos en Génesis, encontramos en Apocalipsis también. El libro de Apocalipsis termina diciendo, adórale a él. ¿Se acuerdan cuando en la visión, en Apocalipsis, cuando en la visión que Juan tuvo, se postra y le
levántate, porque yo soy confiado. ¿Y a quién tenía que adorar? A Dios. Entonces él dice también, adora a Dios. Entonces, en esta ocasión yo quiero que vayamos a Éxodo, porque quisiera iniciar desde ahí para poder nosotros analizar un poquito acerca de lo que Dios nos habla. Dios le da a Moisés, hermanos, los 10 mandamientos, ¿cierto? Y sabe que en los primeros 4 mandamientos, cada uno de ellos, no va a encontrar usted la palabra exactamente adoración, pero en esos 4 primeros mandamientos, Dios está enseñando al hombre a que debe de adorar solamente a Él. Dios. Amén. Así que en los primeros versículos, y no se preocupe que no vamos a ir analizando los 10 mandamientos, solo vamos a leer los primeros versículos. Dice en el capítulo 20, lo tiene, ¿verdad? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿cómo dijo? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El verso 3 dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. no te Te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te Inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, de los que me aman y guardan mis mandamientos. El siguiente versículo, lo vamos a dejar ahí, luego vamos a seguir ahí. En esta porción, hermanos, encontramos que nosotros debemos de adorar a Dios, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro hacedor, y Él manda que nadie tenga más dioses fuera de Él, que Él es el único Dios a quien se debe de amar, a quien se debe de adorar, y que no nos debemos de hacer más dioses fuera de Él. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, hermanos, fluyó lógicamente del entendimiento de quién era Dios. De ahí, ¿por qué es que le está diciendo al pueblo de Israel, no te harás dioses ajenos? Porque yo te saqué, ¿de dónde lo sacó? De la esclavitud de Egipto. Recordemos que antes de esto, hermanos, a este pueblo, Dios no se le había revelado. Antes, oye bien, recuerdan la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Abraham tiene a su hijo Isaac, Isaac tiene a su hijo, a sus gemelos, y de ahí viene Jacob, a quien Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Israel. De Israel vienen sus 12 hijos, y de ahí viene todas las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, todo el pueblo de Israel. De ahí es donde viene el nombre, de donde brota el pueblo de Israel. Cuando ellos son un grupo pequeño todavía, ellos llegan a Egipto. Cuando el pueblo está en Egipto, y conocemos toda la historia, y no vamos a ir a desglosar detalle por detalle, pero conocemos que en Egipto es donde el pueblo se multiplica. Amén. El pueblo se hace grande, pero cuando José muere y el siguiente faraón, muere el faraón que reconocía a José y lo puso en ese alto nivel de gobernar, cuando este muere y ahora queda José y después viene otro faraón, ya no es lo mismo. El pueblo ya no es tratado igual. Y cuando este pueblo se empieza a multiplicar, mis hermanos, entonces sucede que Egipto, faraón y todo Egipto empiezan a temer y dicen, bueno, este pueblo se está haciendo más grande. Y dentro de poco ellos van a ser más muchos que nosotros. Y entonces después nos van a nosotros ¿a qué? Subyugar. Entonces dijeron, no, ya no los vamos a dejar más que se multipliquen. Y empezaron, hermano, ahora a esclavizarlos a ellos, subyugarlos a ellos. Y así es como el pueblo de Israel llega a ser esclavizado por esta nación. Entonces cuando Dios usa a Moisés y lo manda, hermano, Dios le habla a Moisés. Y aquí vemos, hermanos, la relación que Dios siempre ha querido tener con su creación humana.
Desde el principio Dios se relacionaba con el hombre. ¿Se recuerdan con Adán? ¿Cómo es que Dios le hablaba a Adán? No le mandaba ningún intermediario, ¿verdad que no? Dios hablaba directo con el hombre. Dios creó al hombre de esa forma, con la intención de él relacionarse con su creación. Hermanos, Dios creó diferentes cosas, pero solo al ser humano lo hizo a su imagen y semejanza. Qué cosa tan maravillosa. Ahí ya hay una verdadera razón, hermanos, para nosotros adorar a nuestro Dios. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y entonces Dios ahora le dice al pueblo de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Y cuando Dios está hablando, hermanos, estos mandamientos, recordemos que Israel ya había visto la obra de Dios, ya había visto milagros, ya Dios había abierto el mar para que ellos pasaran en seco. Entonces Dios les estaba diciendo: yo quiero que ustedes reconozcan, yo me estoy revelando a ustedes porque quiero que ustedes sepan quién es su creador. Y Dios quiere, hasta este tiempo, hermanos, Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Dios quiere revelarse a cada uno individualmente, hermanos, para que tú y yo conozcamos quién es nuestro creador. Así es. De qué poder es nuestro creador. Y vas a llegar a la conclusión que Él es el Dios todopoderoso. Amén. Pero si nosotros no tenemos ese entendimiento, tú y yo no podemos adorarlo con esa verdadera adoración que Él quiere, en espíritu y en verdad. Pero cuando empezamos a conocerlo y a reflexionar de quién es ese Dios que nos creó, quién es realmente nuestro creador, entonces tú y yo vamos a poder darle la verdadera adoración, hermanos. Y aquí Dios le está diciendo al pueblo, dice: yo soy Jehová tu Dios. Oiga, los hombres en aquel tiempo adoraban a muchos dioses. En Egipto, no sé qué cantidad de dioses habría, pero en cada nación que ya existía a los alrededores, hermanos, todos adoraban dioses. Adoraban a Baal, adoraban a la diosa Astaret, ¿sí? Que era la diosa de la fertilidad o del amor, o decían que a través de ella tenían que hacerle ritos, hermano, pero esos ritos eran ritos inmorales. Era que hacían dentro de los templos de estos dioses, hermanos. Las personas iban y tenían las prostitutas afuera, porque de eso se trataban los ritos que hacían para estos dioses. De esto se trataba. ¿Se imaginan? La perversión que ya existía, la idolatría que ya existía, los dioses a quienes el ser humano ya adoraba. ¿Se da cuenta el nivel de pecado que había dentro de la humanidad? Y Dios viene, y ahora el pueblo que Él le dijo a Abraham que iba a levantar de su descendencia, era con un propósito. Era para revelarse a este pueblo, para que este pueblo enseñara a todas las familias, ¿de qué? De la tierra. La tierra. Le dijo que a través de Él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Él se iba a revelar a ellos, al pueblo que estaba naciendo de los descendientes de Abraham. Y al revelarse a ellos, hermanos, ellos iban a ser enviados a que enseñaran a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, para que conocieran al único creador, al único Dios todopoderoso. Entonces aquí el Señor les está diciendo, dentro de sus mandamientos, les está diciendo: Dios está sobre la naturaleza. ¿Por qué? Dice: yo te saqué de allá. Acuérdate cómo yo te saqué de allá. Acuérdate las maravillas y el poder que ya te estoy revelando. Ese soy yo. Y yo quiero que tú aprendas que tú tienes que adorar a tu Dios, a tu Creador, al Todopoderoso. Y dentro de los mandamientos Él ya se está revelando, aparte de sus obras que ya fue mostradas al pueblo de Israel. Hermanos, ¿se acuerdan que cuando ellos iban atravesando el desierto, dice que los iba guiando con qué? De día, con una nube. No solamente era para protegerlos del calor, pero hermanos, a donde la nube se iba moviendo, ahí
lo maravilloso que Dios, hermano, se revela al hombre y de cómo Dios quiere guiar al hombre. Usted pensará quizás ahora, oh, pero eso fue en aquel tiempo, cuando Dios todavía quería revelarse al hombre. Dios quiere todavía revelarse al hombre en este tiempo, hermanos. Y en este tiempo todavía quiere que nosotros dependamos de su guía. Él quiere todavía que tú y yo caminamos bajo esa nube. Que a donde la nube se mueva, ahí voy, Señor. Que donde la columna de fuego vaya, ahí yo quiero estar cerca de ese fuego. De esa forma Dios quiere revelarse todavía, el día de hoy, a nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Ahí está encerrado, hermano, en los mandamientos del Señor está encerrado lo que Él quiere. Él quiere revelarse a nuestras vidas y Él quiere que todavía caminemos de esa forma, en comunión con Él, escuchando su voz, su guía, y que avancemos en la voluntad de Él. Así que el pueblo de Israel, hermanos, ya conocía que Dios, su Dios, los podía guiar con la nube, con el fuego, y que tenía el poder suficiente para ordenarle a la naturaleza que se moviera a su voluntad, porque Él es el creador. Amén. Y porque Él es soberano. Gloria a Dios. Hermanos, a Dios le plació que el hueso de porquito quebrara el metal. Amén. Simplemente Dios soberano. Y el doctor y la ciencia podrá decir, esto va en contra de la lógica. Esto va en contra, esto no tiene sentido, esto no puede ser, esto nunca ha pasado. Un hueso no tiene la fuerza o la capacidad para quebrar el metal, pero Dios es soberano. Amén, aleluya. Y Dios le ordena lo que Él quiere que sea y es hecho. Pues Dios se estaba revelando, hermanos, al pueblo de Israel. Este es tu Dios, el Todopoderoso, el que le da la orden a cualquier parte de la naturaleza y ella lo obedece. Aleluya, gloria a Dios. Así que entonces Dios se revela, hermanos, a ellos. Y Dios les está diciendo, yo estoy sobre la naturaleza. Dios es personal. Dios no es una fuerza que se mueve por aquí, por allá y que no tiene intelecto o no tiene voluntad. Dios es personal, hermano. Dios es una persona. Por eso es que tú y yo tenemos emociones, tenemos intelecto, tenemos voluntad. ¿Por qué? Porque fuimos creados, ¿qué dijimos? Su imagen y semejanza. Entonces Dios no es que, como dicen algunos por ahí, como una fuerza nada más que hace y que suceden las cosas. Dios tiene intelecto, Dios tiene voluntad y Dios tiene, amén, tiene sentimientos, emociones. Por eso tú y yo también las tenemos. Entonces, Dios es un Dios personal. No es una fuerza por ahí que se anda moviendo y que por eso suceden las cosas. Él se relaciona y se comunica con el hombre de una manera entendible. Dios tiene una mente, Dios tiene una voluntad, una voz también para hablarle al hombre. Hermanos, y en este tiempo, Dios sigue hablando al hombre. ¿Usted cree eso? ¿Dios sigue hablando al hombre? Sí. En Hebreos dice que Dios antes hablaba por medio de los profetas. Dios hablaba, hermanos, de diferente forma. Dice, ahora Dios nos habla a través de ¿quién? Del Hijo. Dice, antes Dios, en Hebreos 1, cuando usted empieza a leer el primer versículo, segundo versículo, tercer versículo, le dice que antes Dios hablaba al hombre de otras formas, pero que ahora Dios habla a través del Hijo. Es decir, que el Hijo viene a revelarse, vino a ser encarnado. El mismo Dios vino a ser encarnado a través del Hijo. Y ahora el Hijo está entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Él se iba a ir, ¿qué dijo? Nos dejaré solos. No los voy a dejar Solos. ¿A quién voy a enviar? Consolador. Así que Dios no ha dejado a su creación sola. Jesús vino, cumplió su obra y dijo, no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar a otro consolador para que esté con vosotros. Y dice que ¿cuándo iba a estar con nosotros? Todos los días. Todos los días. La otra cosa, hermano, que Él iba a estar con nosotros y que Él nos iba a recordar a nosotros todas las cosas que Él ya había hecho. Amén. Así que, hermanos,
Son promesas maravillosas. Dios se sigue relacionando con el hombre, pero el hombre lo desecha. El hombre no quiere. Solo aquellos que aceptan esa relación con Él pueden gozar de estos tremendos privilegios, tremendas bendiciones, hermanos. ¿Se imagina? Yo me imagino, hermanos, que desde la caída del hombre, imagínese usted, bueno, tenemos la historia también del hijo pródigo para poder ilustrar esa historia, pero yo me imagino, me coloco yo dentro de esta historia. Imagínese que usted está tan lejos de su casa, está extraviado, está perdido, es más, naufragó. ¿Ha visto usted esas películas donde hay náufragos? Donde quedaron aislados por allá, donde no pueden regresar a menos que llegue un barco por ahí o haya alguna señal que diga que ahí hay alguien, que hay un sobreviviente, que lo vayan a rescatar, que alguien naufragó. Entonces yo me imagino a veces que el ser humano, hermanos, ha naufragado de tal forma que solamente que venga ese barco que nos saque de ahí y nos rescate y nos lleve a dónde, de vuelta a casa. Hermanos, nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo y que venimos a Él y que empezamos a relacionarnos con Dios, es cuando nosotros aceptamos esa amistad nuevamente con Dios y somos rescatados y llevados nuevamente a casa. Aquellos que han aceptado ese medio de salvación, hermanos, es como que si tú estás de camino a casa otra vez. Dios y el hombre fueron enemistados. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero dice que vino el Señor Jesucristo y nos reconcilió con Él mismo, con Dios mismo. Él dijo, quiero hacer otra vez amistad contigo. Ya no vamos a estar más distanciados, ya no más. Es más, te voy a traer a casa otra vez. ¿Tú quisieras ir a casa otra vez? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No estoy hablando de tu casa donde vives ahora. Todavía no se pueden ir ahorita. Estoy hablando, hermanos, de la casa de nuestro Padre Celestial. Aleluya. De nuestro Creador. Del Dios que quiere tener esa relación contigo, hermano. Dios quiere que tengamos esa amistad con Él, pero tan cercana, que tú te puedas acercar a Él todo el tiempo, confiadamente, al trono de su gracia. Y lo podemos hacer. Y lo podemos hacer porque el Señor Jesucristo abrió esa puerta para que ya pudiéramos tener entrada. Y dice que ahora sí podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de su gracia. Cuando antes no era posible, se había distanciado esa amistad con Dios. Pero ahora no solamente se está amistando nuevamente con nosotros, sino ahora dice, quiero que regreses a casa conmigo. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, qué cosa tan maravillosa. Voy de vuelta a casa con Él. Porque antes vivíamos juntos con Él. Pero a causa de la caída hubo la separación. Y ahora viene y nos reconcilia con Él otra vez. Gloria a Dios. Y ahora dice, hey, yo ya no estoy más igual. Ahora quiero que regreses conmigo a casa. Gloria a Y tú y Dios. yo vamos a estar de regreso a casa con nuestro Dios. Amén. Gloria a Y Él Dios. ya puso el medio, el camino. Jesús dijo, yo soy El camino. para que regreses a casa. Amén. Entonces Dios, hermano, es personal, quiere esa relación con el hombre, contigo, conmigo. Dios es bueno. Dios, hermanos, Él había hecho bien a Israel. Dios ya le había mostrado y ahora dice que le hace saber a ellos, hermano. Ahora quiero que ustedes me adoren. Yo no quiero que tengan ningún otro Dios. Olvídense de todos esos dioses que ustedes han escuchado en Egipto y en cualquier parte. No se hagan dioses ajenos, porque el único Dios de ustedes soy yo. El único Dios que quiero que ustedes adoren soy yo. Eso es lo que les está diciendo. Dios es santo, hermanos. Él es diferente a todos los supuestos dioses que conocemos o que escuchamos en este tiempo. Hermanos, en aquel tiempo quizás se llamaban así los dioses. ¿Saben que son los mismos dioses en este tiempo, solo con diferente nombre? ¿Usted sabía eso? Que la gente sigue adorando a Baal, a Astaret y a todos los demás dioses. El mundo, hermano, que no conoce a Dios, sigue adorando a Baal y a Astaret.
son los principales espíritus de idolatría que mantiene al mundo atado, esclavizado a la idolatría. Hasta el día de hoy, esos espíritus siguen gobernando en el mundo. Y el mundo sigue adorando a Baal y a Astaré. Y usted se preguntará, ¿pero cómo? Nosotros no hemos escuchado que aquí haya ídolos con ese nombre. Tienen otro nombre. Incluso no tiene que haber una estatua que se llame con tal nombre. Todo aquel que se rinde a este tipo de pecado, esclavo es. Así que si hay quienes se rinden al pecado de la inmoralidad, cualquiera que sea la ruta, y yo soy de este, y yo soy de este, y no importa cuál es el grupo al que pertenezca, cualquiera que se rinda al pecado de la inmoralidad, está adorando al Dios Astaré. Está idolatrando al Dios Astaré. Así que estos siguen siendo adorados, solo con diferentes nombres, de diferentes formas, pero ellos siguen esclavizando al mundo a esta adoración. El Señor le dice, ustedes deben de adorar solamente a Dios. Hermanos, nosotros tenemos el segundo mandamiento. Voy a tratar de ir más rápido, me estoy entreteniendo mucho, porque son 4 diferentes cosas, razones por las que nosotros debemos adorar. Quizás hay más, hoy solamente estamos hablando de 4 diferentes razones. Y la primera estamos diciendo que es ¿por qué? Dios lo manda. Porque Dios lo manda. Amén. Dios lo manda. Dice, hey, yo soy tu creador y yo te ordeno que tú adores solamente a tu Dios, a nadie más fuera de mí. Yo soy, dijo él. Amén. Dice entonces el segundo mandamiento, dice, no te harás imagen ni te inclinarás a ellas. Así que no solamente, hermano, prohibía la idolatría en cuanto a los dioses falsos, sino también prohíbe hacer imagen, oye bien, hacer imágenes de cualquier cosa creada la cual podamos adorar. Así que, como hace un momento decía, no necesariamente que exista un bulto, una imagen, una figura, sino cualquier otra cosa a la que nosotros nos podamos rendir para adorar. Puede ser cualquier cosa. Estamos dando un ejemplo hace un momento de que las personas que se rinden al pecado de la inmoralidad se están rindiendo y le están rindiendo adoración. Es su Dios, se están rindiendo a ellos. Entonces, a todas aquellas cosas, dice, creadas o a las que nosotros nos hagamos imágenes de ellas. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Vamos a ver Deuteronomio 4, hermanos, vamos a ir a la Biblia, Deuteronomio 4. Vamos a leer el verso 10 y el verso 2. ¿Lo tienen? Capítulo 4, verso 10 y el verso 2. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarás a tus hijos. El 11, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. ¿Qué fue la siguiente frase? Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ninguna figura visteis. Oiga, les está recordando Moisés a ellos. Les dice, ¿se acuerdan cuando ustedes fueron y se pararon cerca del monte y Dios les habló? Está hablando de la escena cuando vino el Señor y le habló a todo el pueblo y le reunió todo el pueblo. Y cuando el pueblo escuchó la voz de Dios, la cual no habían escuchado antes, pero cuando ellos escucharon la voz de Dios, hermano, ellos temblaron, temieron con esa voz de estruendo, de trompeta, esa voz fuerte de Dios. Hermano, cuando el hombre, el ser humano, escucha la voz de Dios, no puede sostenerse.
Estoy hablando cuando se oye la voz de Dios. No puede sostenerse, y eso lo vemos en las diferentes escenas que encontramos en las Escrituras. El hombre cae de rodillas, el hombre reconoce a su Creador, porque, oiga, el ser humano fue creado, hermanos, fue creado de esa forma, que reconoce a su Creador, no puede evitarlo, no puede decir, oh, es que Dios no existe. Si Dios viene y le habla a ese ser humano, hermano, le aseguro que lo primero que dice, Dios mío, y se va a rendir, y va a caer postrado en tierra, por la autoridad y el poder. Así es. Que es en Él mismo Dios. Cuando el pueblo escuchó la voz, le dijo Moisés, ya no queremos que Él nos hable. Mejor que te hable a ti y tú nos dices, y nosotros vamos a obedecer, pero que ya no nos hable, dijo. ¿Por qué? Por la experiencia que pasaron. No la pudieron sostener aquella. No fueron tan resistentes y fuertes para poder soportar aquello y decir, sí, que Él venga y nos hable a nosotros. No, dijeron, no, que te hable a ti, Moisés, y tú nos dices y nosotros obedeceremos. Porque aquella experiencia fue extraordinaria. Hermanos, aquí Moisés les está recordando, ¿se acuerdan cuando fueron ahí, se pararon pegados al monte y Dios les habló? ¿Se acuerdan cuál fue la experiencia? Les está preguntando Moisés. Ustedes escucharon la voz, pero ustedes no vieron una imagen. Ninguna figura. No vieron figura alguna ustedes. Es decir, no se hagan imagen alguna de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, hermanos, podemos entender que no hay necesidad de hacernos ningún tipo de imagen acerca de Dios. O como a veces se dice, no, pues es que yo quiero ver a algo, yo quiero ver una figura, una fotografía, una estampa, un algo, o aunque sea frente al árbol para hablarle al árbol. No, dice el Señor, no te harás Imagen. De ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. Ni debajo de la tierra. Solamente Dios. En el Evangelio de Juan, precisamente ayer lo estábamos leyendo, ¿verdad? Y lo vimos todo. Ayer estuvimos leyendo el Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 4, verso 24, cuando el Señor está hablando acerca de la adoración, el Señor Jesucristo. Vamos a San Juan capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? ¿Se acuerdan cuál es la escena que vemos aquí, verdad? La historia de la mujer samaritana, ¿cierto? Que adore. Dice entonces, no vamos a leer toda la historia, nos vamos al versículo 23 y 24. Dice, mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Cómo dice el 24? Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que Dios es Espíritu. por lo tanto, no hay necesidad de hacernos imágenes acerca de Dios. No hay necesidad. Y Dios está mandando aquí que solamente Él debe ser adorado sin necesidad de hacernos imágenes alguna. Amén. Amén. Lo vimos ahorita cuando Moisés le dice al pueblo, acuérdense que no había ningún tipo de figura, ningún tipo de imagen, solamente ustedes escucharon la voz. Y aquí el Señor Jesucristo dice que Dios es espíritu, por lo tanto nosotros debemos de adorarle En espíritu. Encontramos también, hermanos, en la carta que Pablo manda a los romanos, donde dice que habla del gran peligro, hermanos, del gran peligro y el riesgo que es tratar de hacer a Dios a nuestra imagen. Está en capítulo 1, versos 23 y 22 y 23. Vamos a Romanos, hoy se van a estar buscando. Romanos capítulo 1, capítulo 1, verso 23, 22 y 23.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Mire, el 21, si lo leemos del 21 para entenderlo mejor, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? Imagen. De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y de ahí, si usted sigue leyendo, ve las consecuencias que sucedió con aquellos que trataron de hacer a Dios a su propia imagen que ellos quisieron. Es decir, no, pues este es nuestro Dios y así es como es. Y nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y entonces vino la consecuencia que está ahí en el versículo más adelante, en el verso 24. Por lo tanto dice, y ahí viene la consecuencia, el resultado, cuando el que piensa que es sabio y pone a Dios y empieza a formar su propia imagen acerca de Dios. Y es lo que vemos ahora en este tiempo, hermanos. La gente o el ser humano está formando su propia imagen de quién es Dios. Es decir, no, es que esto no es malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso dice aquí que profesaron ser sabios, se hicieron necios. Y empezaron a formar su propia imagen acerca de Dios. Vamos a regresar ahora a Deuteronomio, hermano. Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6, vamos a leer el verso 4 y 5. Dice así, ¿lo tienes? Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hasta ahí nomás nos detenemos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira, hermano, aquí estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando del mandamiento de Dios, ¿verdad? Estamos hablando del mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y empieza a nombrar. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor Jesucristo ahora en Marcos. Vamos a Marcos. Marcos, su capítulo 12. Gloria a Dios. Marcos, su capítulo 12, versículo 29. El 28 dice que se le acercó uno de los escribas y le preguntó que cuál era el primer mandamiento de todos. Y Jesús respondió. Hermanos, Jesús está hablando de lo mismo que ahorita acabamos de ver en Deuteronomio. Pero miren cómo dice aquí en Marcos lo que dijo Jesús. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor, que es lo que acabamos de leer, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Aquí el Señor le agrega, con todas tus fuerzas. Es el mismo mandamiento. Pero cuando lo leímos allá, no decía con todas tus fuerzas. Pero cuando lo leemos aquí, dice el Señor Jesucristo, y es la misma porción que Él está recitando. Es la misma porción que leímos en Deuteronomio. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Díganlo conmigo, con toda tu alma. Con todo tu mente. Ahí está en el verso 30. En el verso 30, síganme ahí. Con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Falta uno. Nos vamos a regresar. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El número 1,
con todo tu alma, corazón, tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y y con con todas todas tus fuerzas. Acuérdese, hermano, ¿cómo vamos a amar al Señor? Tu corazón, mente, alma y Con fuerzas. todo tu corazón, con toda, Tu mente, con toda tu alma, y con todas. tus fuerzas. Yo puse aquí una notita que me encontré en el libro de Global University, un libro que habla acerca de la adoración, se llama Oración y Adoración, y de ahí estoy sacando algunas notas también para complementar el tema. Y me gustó mucho esta nota porque dice, con el corazón es ofrecer a Él nuestra voluntad, con el alma es adorar a Él con nuestras emociones, con la mente es ofrecer nuestro intelecto y con la fuerza es ofrecer todo nuestro cuerpo. Así que es entregarnos Todo. totalmente, hermano. No queda nada de nosotros que esto no lo uses para adorar a Dios o esta parte de ti no la entregues. Pero, hermano, ¿estás dispuesto a adorar a Dios con todo? Gloria a Dios. Con todo nos está pidiendo el Señor. Aquí en donde leímos el Deuteronomio y donde leímos aquí que Jesús reafirma cuando le pregunta a este escriba, oye, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús dice, este es el primer mandamiento, el más importante. Iglesia, fuente de vida, dice el Señor Jesucristo. Bueno, aquí dijo Israel, porque estaba hablando allá Israel. Aquí dice Iglesia, fuente de vida, y todos los de Facebook. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda Tu mente y con todo tus fuerzas. ¿Saben? Cuando estaba tomando esta nota, me vino a la mente y le dije, Señor, perdóname. Cuando estaba preparando el mensaje, hermanos, yo casi lloraba. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. No es de que la unción me tocó y todo eso, no, espérese. Yo casi lloraba porque estaba tan cansada. Estaba peleando con las famosas alergias, que tenía ya como 24 horas que no se detenía la alergia, y aquello me tenía muy agotada, hermanos. Yo de verdad quería irme a acostar, y yo ya no aguantaba. Y yo me detuve, paré, dejé la computadora y me fui adentro. Y yo le dije, Señor, ya no aguanto, yo ya no aguanto, no tengo fuerzas. ¿Por qué no puedo resistir más para poder hacer lo que es mi responsabilidad? Y yo casi empiezo a llorar y me empiezo a quejar, porque mis fuerzas ya no me daban. Y cuando yo estaba leyendo esto y tomando esta nota, me vino a la mente, tienes que entregarte y amarme con todas Tus fuerzas. Y entonces me sonreí y dije, sí, Señor, con todas mis fuerzas. Hasta lo último. Con todas mis fuerzas. Hermano, estamos dispuestos a amar a Dios con todas tus fuerzas. Pero a veces, cuando solamente necesitamos hacer un pequeño esfuerzo, hermano, yo decía, si mañana temprano yo me siento igual, yo creo que no voy a ir a la iglesia. Si yo mañana amanezco igual, yo me siento muy mal. Y luego el Señor dice, pero me tienes que amar con todas tus fuerzas. Y a veces nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Ay, no, yo estoy cansada, será otro día. Otra vez, otro día yo voy a alabar a Dios a la iglesia. Total, hay tantos domingos con que no vaya uno. Hermanos, el Señor nos pide a nosotros que le adoremos a Él con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras emociones, con todo nuestro intelecto, con todo el corazón. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a adorarle. Por eso el Señor nos habla también de que debemos de ser adoradores. Es necesario que adoremos al Dios que es espíritu, y como Él es espíritu, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Que estemos dispuestos, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, que nos entreguemos con todo.
También tenemos tengo una nota aquí, de cuando el Señor Jesucristo fue tentado. ¿Recuerdan cuando llegó Satanás y le tentó? Le tentó en 3 diferentes áreas, como humano, de su humanidad. Pero una de ellas fue de que le adorara. Fíjense lo que dice en Mateo 4, ya está ahí cerquita, estábamos en Marcos, vaya un poquito más adelante, en Mateo 4, verso 8. Dice, y otra vez, el verso 8, hermanos, dice, y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré. Si postrado me adoras. Postrado me adorares. Oiga, quería que se postrara. Postrado me adorares. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos aprendiendo acerca del significado de la palabra adoración? ¿Qué cosa era? Rendimiento, ¿verdad? Era postrarse, era hasta besar la mano, era toda esa información que nosotros entendimos y aprendimos acerca de lo que significa adoración. Hermanos, si adoración es obediencia, ¿qué le estaba diciendo entonces Satanás a Jesucristo? Obedeciera. Obedéceme. Ya no obedezcas. Y te voy a dar todos los reinos. Oiga, qué triste cuando el ser humano cae en esa mentira. Porque acuérdense que él es mentiroso, ¿verdad? Yeah. ¿O será que de verdad le iba a dar todos los reinos de la tierra? ¿El cuál reino? Usted ha visto ahí información, usted ha visto, por pura casualidad, se ha encontrado con esa información de que los famosos fueron famosos por un tiempo y después de eso, ¿qué pasa con ellos? Y lo más triste y lo más vergonzoso es que los mismos que lo engrandecieron son los mismos que ahora lo ponen y lo ridiculizan. Porque los ponen como están ahora en la condición de ahora. Los mostraron cuando estaban en su plena fama, gloria, riqueza y todo, porque eso les acarreaba también ganancias a ellos. Pero después los ponen cuando ya están todos acabados. Se les fue el efecto de todas las cirugías. Se les fue el efecto ya de toda la fama. Ya la gente ya no los busca, ya no los sigue, ya no son los ídolos los más grandes. Ya vinieron otros nuevos y tomaron el lugar. ¿Y ahora ellos qué son? Desechados. Desechados. ¿Dónde está el reino y la riqueza que le ofreció el enemigo a esas personas? ¿Dónde está? Se desconoce. Y para completar, después hasta andan pidiendo que si les dan para algo, porque ya no tienen ni riqueza. Hasta la riqueza se les acabó. No solo una persona, usted puede ver a muchos de los famosos. Y usted ve ahí que salen a veces en la noticia, que miren que ahora está así, que tiene este problema, y que ahora está apareciendo esto. El enemigo les engañó que les iba a dar fama, riqueza. Y le dijo lo mismo que le estaba diciendo aquí el Señor Jesucristo. Te voy a dar lo que quieras. Y todo este Señor. Fama, riqueza, gloria. Si postrado, me adorarás. Y el que ama la fama, la riqueza y la gloria, ¿qué hace? Se rinde. Así es. Esa es la verdad. Hermano, esto no es un cuento de hadas. Esto es la verdad. Esto es lo que pasa. Y el hombre es engañado y es subyugado, esclavizado, encadenado al pecado. Entonces nosotros entendemos lo que es, vamos aprendiendo lo que es la adoración. Debemos, número 2, debemos adorar a Dios porque Él se lo merece. Amén. ¿Cuál fue la primera razón? Él lo manda. Porque Él Dios lo lo manda. manda. La segunda razón, Él se lo porque merece. Él lo merece. se lo merece. Y aquí no me voy a entretener mucho, hermano. Solo en la primera me entretuve mucho. Vamos a ir más rápido. No me miren así como bien tristes. Ay, apenas vamos de la segunda. Ya vamos a terminar. Entonces, hermano, debemos adorar a Dios porque Él Lo merece. ¿Recuerdan hace un momento que yo estaba diciendo de que, número 1, fuimos creados por Él? Somos creación suya
Y dice que nos creó, dice, con un propósito, para la gloria, para la alabanza de su nombre, dice Jesús. Que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Limpios, sin manchas, para que le adoráramos a Él. Para eso, con ese propósito fuimos creados, hermano, no hay otro. Para que su criatura reconociera a su Creador y lo amara, pero que lo amara voluntariamente. Aquí está la diferencia. Que su criatura le amara a su Creador voluntariamente. Por eso nos creó conforme a su imagen, con una voluntad, hermano. Que tú decidas voluntariamente, wow, este es mi Dios, este es mi Creador. Él es el que me salva, el que me rescató. Hermano, acuérdense que el hombre se separó de Dios. Amén, entendimos eso hace un momento, ¿verdad? Fuimos separados de Dios por causa del pecado. Y el pecado no puede habitar en la presencia de Dios. Así que fuimos separados de Dios. Pero Dios creó un plan para que tú y yo, dijimos, volviéramos, ¿a dónde? ¿Este le olvidó? A su casa. Para que tú y yo volviéramos a casa. Nuevamente. Vamos de regreso a casa, mis hermanos. Eso es glorioso. Mis hermanos, no había esperanza porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Es condenación eterna. Así que tú y yo ya teníamos sentencia. Tú y yo ya estábamos sentenciados a la muerte eterna por causa del pecado. Pero vino uno y dijo, no, yo quiero tomar su lugar. Y yo quiero que ellos regresen a casa. Amén. Y dijo, yo me voy cuando él se iba, pero voy a regresar. Porque yo quiero que donde yo esté, vosotros también estén. Hermanos, es una promesa maravillosa que Dios nos dice, quiero que regresen a casa conmigo. Así que esa es una de las razones por las que nosotros debemos de adorar a nuestro Dios. Él se lo merece, hermanos. Él nos ama tanto que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda y sea libre de la condenación. Todo el que quiera. Todo el que quiera. Si tú estás escuchando a través de la plataforma y sientes que no hay esperanza para ti, hay un Dios que te está esperando. Hay un Dios que dice, para todo aquel que quiera, así que tú puedes ser salvo. Solamente viniendo a Él y recibirle en tu corazón como tu Salvador. Pero no olvidarte de Él. Ahora empezar a caminar con Él. Hasta que regresemos a casa juntos. Amén. Amén. La otra razón es que Dios es nuestro proveedor, hermanos. Dios es nuestro proveedor. En Filipenses 4:19 o desde antes del 19 habla de que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, hay promesas para nosotros. Mientras no vamos a casa todavía, el Señor no nos abandona y promete que Él va a suplir toda necesidad conforme a sus riquezas en Dios. Hermano, pudiéramos seguir leyendo un montón de lecturas, pero se me van a enojar si seguimos leyendo más lecturas por cada punto. Así que solamente estamos viendo de que la palabra habla y que el Señor nos promete que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro proveedor y que también Él es nuestro protector. Hace un rato leíamos al inicio del servicio el Salmo capítulo 146, muy bonito, que habla de la protección de Dios, hermano, de las promesas de Dios. Y si vamos al capítulo 46, verso 1 de Salmos, es chiquito, no se preocupen, lo vamos a leer rápido. Salmos capítulo, ¿qué dije? 46. Oh, sí están poniendo atención. Gloria a Dios. Vamos a leer. Capítulo, verso 1 nada más. ¿Qué dice el 46, verso 1? ¿Lo tiene? Fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si seguimos leyendo, hermanos, dice bien bonito todo el salmo. Pero no lo vamos a leer, ahí no nomás nos vamos a detener. Él es nuestro protector, hermano. La siguiente razón, número 3, debemos adorar a Dios
porque somos ministrados y edificados para nuestra vida espiritual. ¿Cómo está eso? Que el Espíritu Santo, hermano, cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas, ministra nuestra vida a través de la adoración o a través de la alabanza, hermanos, el Señor nos confronta, nos pone, es como que si trajera un espejo. Si yo le pusiera un espejo frente a usted y usted se observara, ¡ay! Mis pelos están bien parados, no se fijen en mi pelo porque el viento y la naturaleza maravillosa me lo acomodó. Pero si nos pusieran un espejo, hermanos, nosotros podemos mirar todos nuestros defectos. Y si usted se observa con más tiempo, más defectos se encuentra. Así que trate de no pasar mucho tiempo frente al espejo. Pero hermanos, cuando el Espíritu Santo nos confronta, Él es santo. Y cuando viene y toca nuestras vidas y sentimos su presencia, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nuestra condición es puesta en evidencia. Y cuando nuestra condición es puesta en evidencia, hermanos, es cuando nos sentimos y nos humillamos delante de Dios, porque sabemos que somos pecadores, que estamos sucios delante de Dios y que solamente su gracia, su sangre, su redención, solamente su Espíritu Santo nos puede llevar a la santificación. A través de su Espíritu Santo somos santificados. Pero cuando Él nos toca y ministra nuestras vidas, hermanos, somos confrontados de tal forma que Él nos lleva ahí y dice: tú necesitas de mí, tú necesitas ser santificado. Por ti mismo no puedes. Y entonces nos humillamos delante de Dios, lo reconocemos a Él, somos ministrados. Dice que entonces vemos la perfección de Dios y nuestra imperfección y reconocemos a Dios. La palabra griega elencho quiere decir convencer a alguien de la verdad, reprobar, refutar o interrogar a un testigo. El Espíritu Santo actúa como un fiscal que expone el mal. Dice: mira, aquí está, tengo pruebas, aquí está, tú eres culpable. Pero dice, Él expone el mal, denuncia a los criminales y convence a las personas que necesitan un Salvador. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, nos mueve a que vengamos nosotros al arrepentimiento, a humillarnos delante de Dios. Somos ministrados a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo despierta en nosotros, hermanos, un vivo anhelo de ser semejantes a ¿quién? Amén. Así que tener la convicción, esto es un arrepentimiento, una humillación. Tener la convicción es sentir repugnancia total del pecado. Así que cuando nosotros queremos queremos humillarnos, hermano, busque que su alma entera, su ser entero, esté convencido de esa repugnancia del pecado, de no amar al pecado. Y cuando viene el Espíritu Santo y nos hace saber que necesitamos humillarnos, entonces nos humillamos delante de Dios y Dios viene y obra y somos santificados. Somos santificados y es cuando el Espíritu Santo nos presenta delante de nuestro amado. Cuando sucede eso, hermanos, y nosotros buscamos entrar en su presencia, podemos cruzar el velo que el Señor Jesucristo rasgó. Y eso es lo grandioso, lo maravilloso. Cuando tú has experimentado esa presencia de Dios, de la que no quisiera salir, es porque el Espíritu Santo hizo esa obra tan maravillosa que nos santificó y nos presentó Él y cruzó el velo junto contigo y dijo: aquí está, me lo presento. Se humilló y está santificado, aquí está. Y tú entonces sientes esa tremenda presencia de Dios inunda toda tu alma. ¿Saben? ¿Se acuerdan de la revelación que tuvo Isaías? ¿Han leído ustedes acerca de la revelación de Isaías? Cuando Isaías dice que vio que la gloria de Dios, oiga, que el manto de Dios bajaba, sus vestiduras cubrían, dice, el templo, hermanos. Dice que él dijo: ay de mí, que estoy mal, porque soy de labios inmundos y he visto.
Esa es la reacción del ser humano, hermanos, cuando reconoce al estar delante de Dios, del Todopoderoso. Es solamente humillación. Es rendirse delante de Dios. Es reconocer quiénes somos. Amén. Gloria a Dios. Ya terminamos. Estoy en la última pantalla. Por favor, tolérenme un poquito más, ¿ok? Un poquito, ya terminamos. La número 4. Debemos adorar a Dios. Les dije que eran 4 razones, ¿verdad? Ya llevamos la 4. Esta es la 4 ya. Acabamos. Debemos adorar a Dios porque en la adoración, hermanos, los creyentes reciben la manifestación de Dios, la respuesta de Dios y pueden ver su gloria. ¿Cuál fue la primera? Número 2. Número 3. Amén. Dios va a manifestarse. Número 4. Debemos adorar a Dios porque Dios se manifiesta a través de la adoración, hermanos. Y tú y yo vamos a ver su gloria. Y solamente quiero dar algunos pequeños ejemplos y terminamos con esto. Dice, la alabanza es una manifestación. Oiga bien, la alabanza, cuando hablamos alabanza, hermanos, estamos hablando cuando venimos aquí al Señor, a alabar al Señor y cantamos delante de Dios. Pero hermanos, la alabanza, cuando viene desde nuestro ser, como leímos hace rato, amarás a tu Dios con todas esas 4 cosas que dijimos hace rato, y alabamos a Dios de esa forma, hermanos, esa alabanza es adoración. ¿Me entiendes? Pero cuando la alabanza solo es puro canto, puro, como dijo el Señor, de labios, pero su corazón está lejos. Entonces no es adoración. Eso es lo que tratábamos de entender en la clase pasada, en lo que vimos la ocasión pasada, hermano. Que puede ser alabanza, pero no adoración. Incluso dijimos que hay unos cantantes cristianos, famosos, pero que incluso ellos pagan coristas que vengan a hacer su coro, porque tienen una maravillosa voz, pero esas personas no son creyentes. ¿Es adoración? No. No están adorando, hermanos. Ellos no están adorando. Eso es lo que tratamos de entender. Puede haber alabanza, pero sin adoración. Pero cuando nosotros alabamos a Dios con estas 4 cosas de las que ahorita estuvimos hablando, hermano, la alabanza es adoración. Es una alabanza que viene con todo tu ser, mi hermano. Viene con el entendimiento. Estás diciendo, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No se lo dices con tus labios, se lo dices con tu intelecto, porque tú sabes que fuera de Él no hay Dios. Entonces le cantas la alabanza con tu intelecto, pero se la cantas también con todo tu corazón. Señor, es que para mí no hay Dios fuera de ti. Tú eres mi Dios. Y entonces la alabanza viene desde adentro de tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y eso se convierte en una adoración. Amén. Esa es la adoración. Dice entonces, la alabanza, oye bien, la alabanza es una manifestación externa de la adoración. ¿Comprendemos esa frase? La alabanza es una manifestación externa de la adoración. La adoración está dentro de ti, en tu intelecto, en tus emociones, en tu voluntad rendida a Dios. Y cuando vienes y le cantas a Él con todo eso, entonces la alabanza solamente tu adoración se está exteriorizando hacia afuera. Amén. Yo amo a Dios con todo mi ser, pero no estoy cantando, no la estoy exteriorizando. Pero cuando vengo y empiezo a cantar una alabanza con todo lo que siento acerca de Dios y conozco acerca de Dios, estoy exteriorizando. Es una manifestación externa de la verdadera adoración que ya debe de haber dentro de ti. Amén. Entonces, la música, hermanos, aunque la vez pasada estábamos diciendo que la música en sí no es adoración, ¿verdad que entendimos eso la ocasión pasada? La música en sí no es adoración. Pero la música sí nos puede ayudar a presentarnos y acercarnos a la presencia de Dios cuando estamos cantando.
con los instrumentos. La Biblia habla de que cantemos a Dios con pandero, con flauta, con címbalo, con todo. Amén. Así que no es que la música sea mala, no, no, no. Es que debemos de entender que la música en sí no es adoración. Alguien puede estar tocando una batería muy bonito, una trompeta muy bonita, un violín que toca hasta, pero no puede, a lo mejor puede que no esté adorando. Así que si entendemos la diferencia, dice que la música, a pesar de que en sí no es adoración, pero esta nos puede ayudar mucho a acercarnos a Dios y encontramos ejemplos, hermanos. No vamos a ir a leerlos, no se preocupen. ¿Se acuerdan cuando Moisés dice que habían cruzado el Mar Rojo? ¿Y qué es lo que hizo Moisés? El cántico de Moisés. Usted lo puede leer, hermano. Fue un cántico de Moisés, de gozo, de alegría, de agradecimiento, exaltando a Dios por las maravillas que él estaba haciendo con su pueblo. Está también el cántico de Ana. ¿Recuerdan el cántico de Ana también? Es un cántico. Cuando usted lo lee en las escrituras, el de Moisés se encuentra en Éxodo capítulo 15, si usted quiere leerlo en su casa. La canción de Ana en Primera de Samuel capítulo 2, del verso 1 hasta el 10. Dice que también nosotros debemos alabar a Dios en medio de la dificultad. Mi hermano, cuando nosotros alabamos a Dios, adoramos a Dios en alabanza, en medio de la dificultad, es cuando vamos a ver la gloria de Dios. Dios responde, Dios se mueve, Dios se agrada de esa adoración. Y uno de los ejemplos, hermanos, se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 20. Quiero que lo leamos y con esto vamos a terminar. Gracias a Dios, dicen los hermanos. Amén. Vamos a ver, 2 de Crónicas, capítulo 20. Y terminamos con esta lectura ahí. Estoy tratando de ir rápido, hermanos. 2 de Crónicas, capítulo 20. Hermanos, esta historia es tan maravillosa. Cuando yo la leo, no es primera vez que la leo, pero cada vez que uno la lee, hermanos, por favor, ¿qué tal si hoy se llevan esa tarea? Y esta tarde lean 2 de Crónicas, capítulo 20, todo el capítulo. ¿Lo hacemos? Amén. Ya dijeron amén. Amén. 2 de Crónicas, lean todo el capítulo 20. Hermanos, que Dios le ministre a través de esta gloria manifiesta en esta historia que está aquí. Hermanos, dice, la historia aquí es de que Josafat, dice que vinieron los moabitas a atacarle. Ustedes saben, ya vimos también quiénes son los moabitas. ¿Quiénes eran ellos? La otra vez estuvimos hablando de eso también. Moab y Amón, ¿quiénes eran esos? Los hijos, los descendientes. Los descendientes de Lot que tuvo con sus 2 hijas. Estos moabitas y estos amonitas vinieron en contra de Josafat a la guerra, hermanos. Y miren lo que pasó aquí. Dice que entonces él tuvo temor. El versículo 3 dice que él tuvo temor. ¿Y Josafat qué hizo? El verso 3, ¿qué hizo Josafat? Subió su rostro para consultar a Jehová que hizo. Oiga bien. Y todo Judá. Lo que Josafat hizo, lo primero que él hizo cuando supo que tenía que enfrentar esta batalla, hermanos, fue humillarse delante de Dios. Humillarse, reconocer a Dios que Él está sobre nosotros. Reconocer que Él tiene cuidado de nosotros. Reconocer que es el único que puede darnos victoria. Reconocer que Él lo es todo para nosotros. Entonces, Josafat, hermanos, se humilló. ¿Y qué hizo cuando se humilló? No solo él. Dice que se puso en ayunos con todo el pueblo. Y entonces más adelante vemos, si nos vamos más adelante en el verso 12, él empieza a orar, hermanos. Él empieza a decir, oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres, con sus hijos. Hermanos, y entonces se levanta un profeta y le dice, y le habla, le contesta. En el verso 15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermano, ¿no te gustaría que Dios te dijera a ti en tu vida, en tu situación, en tu problema? No temáis, porque no es vuestra la guerra. Qué maravilloso. Cuando nosotros nos humillamos delante
delante de Dios y hacemos lo que hizo Josafat, algo Dios va a hacer con nuestras vidas. Algo Dios va a hacer con nuestras vidas. Pero Dios no se queda con las manos cruzadas cuando ve a sus hijos que se humillan delante de Él, porque dice que Él no desecha, no desprecia ningún corazón contrito y humillado delante de Él. Dios mueve su mano a favor de aquellos que se humillan delante de Él. Amén. Y miren lo que pasó. Hermano, cuando usted lee esta historia, yo siento que usted la empieza a leer y no quiere parar de leerla. Nos vamos más adelantito y dice en el verso 18: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá. ¿Qué hicieron todos? Se inclinaron rostro a tierra, se humillaron delante de Dios, honraron a Dios. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Eso es lo que dice el verso 18. Y luego más adelante, el verso 19, me gustaría leerlo. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿De qué forma? Con fuerte y alta voz. Con todas sus fuerzas, hermanos. Adoraron con todas sus fuerzas. Y luego más adelante, si seguimos leyendo, nos brincamos al verso 21. Dice, y habido consejo con el pueblo, Josafat puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, ¿cómo iban a decir? Glorificar a Jehová. Hermanos, cuando vamos a la guerra espiritual, y nos vestimos así como estos se vistieron, estos iban a enfrentar una batalla, hermanos. Tú y yo enfrentamos batallas constantemente. Enfrentamos batalla constantemente. Esta mañana se nos habló de eso, amén. Se nos habló esta mañana de la batalla que hay con la carne, con el mundo y también con el enemigo. Y se nos habló de que la única forma que vamos a vencer la batalla de la carne, ¿cómo va a ser? Con ayuno y oración. Ayuno y oración. Hermanos, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos tener victoria en el Señor. ¿Qué hicieron esta gente? Ayunaron. Josafat, lo primero que hizo fue humillarse ante Dios, reconocer a Dios y luego ponerse en ayuno con todo el pueblo. Luego cuando Dios contestó, no dijeron, bueno, entonces ya nos sentamos así bien relax porque ya dijo Dios que Él es su batalla de Él, que no es de nosotros. No, ellos dijeron, vistámonos, porque hoy vamos a glorificar a Jehová. Gloria a Dios. Y se vistieron con ornamentos, con las vestiduras de sacerdotes y fueron a la batalla, hermanos. ¿Pero cómo iban? Alabando a Dios. Alabando a Dios. ¿Y cómo dice que tenían que decir ahí? Glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Cómo dice? Glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Porque su misericordia es para siempre. Yo me imagino que esta gente, hermanos, no iba nada más así como diciendo por decir, sí, glorificar a Jehová. Hermanos, iban a enfrentar a una batalla. Y luego iban con aquel gozo porque Jehová les había dicho, vayan a la batalla y no teman, porque yo voy a pelear la batalla con ustedes. Porque la batalla no es vuestra, sino mía. Gloria a Dios. ¿Se imaginan, hermanos? Glorioso. Esto no nada más pasó con Josafat, hermanos. Eso pasa contigo y conmigo y con todo aquel que quiere depender de la mano de su Dios y se humilla constantemente delante de Dios y le adora así como Dios nos está enseñando en su palabra que debemos de adorarle. Entonces Él viene y Él responde. Por eso la razón número 4, hermanos, es que nosotros debemos de adorarle, porque en la adoración los creyentes, hermanos, Dios se manifiesta, reciben la manifestación de Dios, reciben respuesta y también vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Dice más adelante el verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, oiga lo que pasó, cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab del monte de Seir la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Vaya al verso 25, dice, viendo entonces Josafat y su pueblo
Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. ¿Cuánto tiempo se llevaron? 3 días. 3 días recogiendo el botín porque era mucho. El verso 27, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. El 28, y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Hermanos, ese eres tú y yo, ganando batallas, obteniendo victorias y viendo la gloria de Dios, siempre y cuando seamos estos adoradores que el Señor busca. Adoradores que le amen. ¿De qué forma? Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Dios me lo bendiga.